y ya está. Pues hoy comenzamos ya el segundo libro del cuadrante, la parte segunda, que es la apuesta. Eh, Tiene el subtítulo del mundo de Jesús. Es una parte donde Sicre nos va a ir mostrando cómo era geográficamente el entorno de Jesús, por dónde se movía, los personajes. Creo que nos va a conformar mucho una idea de una manera más clara muchos de los pasajes que antes los teníamos pensados, por lo menos eso me pasa a mí de una manera, y ahora seguramente los vamos a repensar y les vamos a añadir más cosas y le darán más rotundidad a ellos. Voy a compartiros, y vamos a trabajar los dos capítulos, ¿vale? El primero y el segundo. Vamos a compartir ahí. Vale. Aquí lo tenemos. Y en el primero, aquí está. Vale, voy a mover esto aquí y aquí lo tenemos. Mira, viene ahí Patricia, vamos a admitirla. Ya está. Lo ha titulado La tierra que conoció Jesús, Sicre, y nos va a ir mostrando una clase más geográfica que otra cosa. Sí que da algunas reseñas en cuanto a cómo era la sociedad, pero bueno, principalmente es geográfico el contenido. En el primer capítulo, bueno, vamos a trabajar, siempre me gusta un poco ver por dónde vamos a navegar. Voy a hacer un pequeño resumen del primer capítulo, que es donde Andrónico compra un libro que es el que le va a introducir en todas las cosas eh, que, les, que Jesús y le va a conformar un poco la idea de cómo era geográficamente y cómo se desenvolvía Jesús en su tiempo. Luego vamos a hablar sobre los rasgos básicos, hablaremos también de Nazaret y los alrededores y los caminos de Jerusalén, que son bastante importantes porque todos ellos, todos los judíos, tenían el compromiso de acudir a Jerusalén todos los años, así que ellos tenían que tener un camino para ir a Jerusalén. Bien. Andrónico compra un libro que es bastante conocido. Cuando nos adentramos en las escrituras sale la reseña de Flavio Josefo. Flavio Josefo es un sacerdote judío que luchó contra Roma en la última guerra, luego se hizo muy amigo de Tito y lo acompañó durante el asedio de Jerusalén y fue testigo directo de la caída de la capital, ¿no? Fue sacerdote y conoce perfectamente las costumbres religiosas y religiosas de los judíos, ¿no? Esto hace que aproximarnos al libro que compra Andrónico hace que Flavio Josefo nos dé unas ideas, nos dé unos matices que sin conocer, como nos pasa a nosotros, nos sucede como Andrónico, nosotros no conocemos de primera mano cómo era el entorno de Jesús y cómo era geográficamente aquello. Así que Flavio Josefo, y está encantado de Andrónico, le va a conducir a cómo era los aspectos de Jesús, cómo se podía él desenvolver, ¿no? Habla en este capítulo, en esta parte novelada del el primer capítulo, ¿no? Habla que, por ejemplo, le va a ayudar, porque tenía sus reticencias de empezar a estudiar o a saber un poquito más de esto, habla, por ejemplo, de que le puede ayudar por Zacarías y Flavio Josefo también le puede ayudar a saber cómo era la composición del Sanedrín, ¿no? Todo eso hace que pueda ser todo más rico. Pero sí que hay un pequeño debate, y por eso lo he puesto en ese colorcito un poco más amarillito, ¿no? Que el conocer es gracia. No sé, no por mucho conocer peculiaridades de Jesús o aprendernos de memoria muchos pasajes o incluso conocer y leer, atrevernos a leer completamente el libro de Flavio Josefo,
vamos a conocer verdaderamente a Jesús. A Jesús lo vamos a conocer por la gracia, pero sí que todo esto, en cierta medida, nos puede ir ayudando a conocerlo de una manera más, como más cercana de él y enriquecer todo el conocimiento, ¿no? Que nos puede ayudar bastante. Habla. Habla aquí de algo muy bonito, que es que dice que conocer a Jesús es una cosa muy grande y misteriosa. Dice, no creo que se consiga leyendo y estudiando. Como decía antes, es un don de Dios, ¿no? Si olvidas esto, si olvidamos que es un don de Dios, que es gracia, toda tu ciencia podrá convertirse en algo frío, sin alma. Le pasa a mucha gente, ¿no? Y cuanto más sepas, más lejos te sentirás del Señor. Hace esa salvedad para que estemos atentos, que esto es importante, pero que no lo tengamos como la parte esencial del aproximarnos a Jesús. Vale. Aquí habla él del Jerusalén alto. Vale. Y del rey habla sobre el sometimiento sirio de Antíoco, ¿vale? Habla que al principio los judíos estaban sometidos a los sirios. El rey Antíoco quería que sus súbditos viviesen al estilo griego, o sea, que abandonasen todas sus tradiciones. Todos estaban de acuerdo, menos los judíos. Entonces los obligó a violar las leyes, prohibiendo circuncidar a los hijos y ordenándoles sacrificar cerdos con lo que esto significaba para ellos sobre el altar. Todo este tipo de cosas que Andrónico va sacando del propio texto de Flavio, hace que se vaya conformando una idea un poco más exacta, sobre todo de cómo se comportaban los judíos y cómo el paso de los diferentes sometimientos, ya sean los sirios o los macedonios, cómo les han influido a ellos. Habla también, bueno, hay una serie de diálogos y tal, y habla que se ha dado cuenta de que Jerusalén, que hay dos Jerusalén, uno alto y un bajo, ¿no? Cosa que yo tampoco conocía y hace que la ciudad se me conforme de una manera diferente en la cabeza, ¿no? Habla luego, por ejemplo, de los samaritanos, cómo, cómo era su relación con ellos, que no era muy de mucha amistad, ¿no? Que los samaritanos y los judíos se odiaban a muerte. Y habla también que, sin embargo, Jesús pone como modelo un samaritano, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando atiende al sacerdote, cuando no la atiende ni siquiera un sacerdote ni un levita, tiene que ser un samaritano. Saca también aquí todo el tema de que las fiestas, parece ser que utilizaban las fiestas, el bullicio de las fiestas, para emprender, rebelarse contra la situación, algo parecido, y el miedo que tienen seguramente el Sanedrín y los sacerdotes cuando llega la Pascua y empieza Jesús a ceder, pues yo creo que hace que veamos también, por ejemplo, esa situación de una manera un poco distinta, ¿no? Porque ellos tenían tanta prisa, porque lo querían apresar, porque sabían que cuando había un tumulto, aquello se podía tornar peligroso para ellos. Habla también sobre los fariseos, que Fabio Josefo dice que era el grupo de los fariseos que tienen fama de ser muy piadosos, de eso somos muy conocedores, y de interpretar más exactamente las leyes. También deja clara su ambición y cómo se aprovechaban de la ingenuidad de la reina, ¿no? Las peleas hablan que los fariseos estaban muy metidos en todo el entramado político y en la vida de Judea, en este caso de Jerusalén, que es donde se desenvolvía.
Y luego, para finalizar, en el capítulo habla sobre Galilea, ¿no? Que también pasa como en Jerusalén, que estaba la Galilea alta y la Galilea baja. La importancia aquí de Galilea es crucial y si creen nos lo va soltando poco a poco, luego en el otro, en el desarrollo ya puro y duro de lo que es la tierra que conoció Jesús, lo veremos, cómo él se detiene con más exactitud, pero aquí habla, y lo trae de Flavio, que dice, a pesar de ser pequeñas y rodeadas por unas naciones vecinas tan potentes, las dos Galileas siempre se han visto libres de invasores enemigos, porque los galileos están acostumbrados a luchar desde la cuna y siempre han sido numerosos. Nunca ha afligido a los hombres la falta de valor, ni el país le ha faltado población, porque la región es excelente para el cultivo del grano o del pasto y rica en árboles de todas las clases, de modo que su fertilidad invita incluso a los menos propensos a trabajar el campo. Incluso luego vamos a ver la riqueza pesquera que tenía el lago Tiberíades, ¿no? De hecho, cada metro ha sido cultivado por los habitantes y no se desperdicia ninguna parcela. Está densamente poblada de ciudades y gracias a la abundancia natural del terreno, los numerosos pueblos están densamente poblados, que luego nos hablará de la población psique y las horquillas que vamos a tener en ellos. Dice, están densamente poblados están tan densamente poblados que los más pequeños de ellos tienen más de 15.000 habitantes. Eh, como decía, todo esto puede ser no necesario y seguramente con leer los evangelios es suficiente, pero hace que veamos, por ejemplo, la tierra de Galilea de otra manera, hace que veamos Cafarnaún de otra manera, cómo es el lago Tiberíades. Yo creo que nos va a ir dando ingredientes, nos va a ir dando un aliño, ¿no? Como si fuese una ensalada que seguramente haga que el conocimiento de Jesús, como decía, sea más rico. Vamos a pasar al segundo capítulo, ¿no? Titulado La tierra que conoció Jesús. Aquí ya va a empezar a hacer una visión un poco más geográfica, sobre todo de lo que es Israel, lo que nosotros conocemos por Israel. Habla de una serie de rasgos básicos, son números, pero que nos viene bien para nuestra cabecita, que de Nazaret a Belén hay 162 kilómetros, o sea, hay bastantes kilómetros y siempre lo traduce Sicre en jornadas de caminata, ¿no? En este caso son 3 días. De Nazaret a Cafarnaúm hay un día, o sea, se supone que Jesús abandonó Nazaret y se instaló en Cafarnaúm, hay un solo día de caminata, creo que son 40 y algo kilómetros, y de Betania a Jerusalén hay 4, ¿no? Sobre todo al finalizar en la Pasión habla mucho de Betania, pues estaba muy cerquita, estaba a 4 kilómetros, posiblemente no se tardaría casi ni una hora, aunque luego veremos que la orografía en ese sentido allí es bastante peculiar. Habla también que Israel de norte a sur son 550 kilómetros, ¿no? En total. Vamos con Nazaret, donde nació Jesús, y sus alrededores, ¿no? Sicre habla que es una ciudad muy pequeña y muy oculta, que casi nadie la nombra, no aparece casi en ningún lado, y dice que no se menciona ni en el Antiguo Testamento ni Josefo, o sea, no cita a Nazaret, ¿no? Y sobre todo hay un dato que a mí me pareció muy curioso, que habla de las cuestas. Claro, ahí me he imaginado yo a Jesús para arriba, para abajo y no sé si alguien de vosotras ha vivido en un pueblo con cuestas, pero tiene su peculiaridad, ¿no? Y Jesús, pues parece ser que en Nazaret tiene sus cuestas. Yo me la había imaginado planito y no, tiene sus cuestas y eso cambia bastante un poco la visión.
hace un recorrido también visita Canaán, como sabéis es de las primeras ciudades que visita Jesús con su madre, que está muy cerquita, a 6 kilómetros, aunque no está claro dónde está Canaán, porque unos la sitúan a 6 kilómetros en Kafar Canaán y parece ser que hay otra que puede también ser que está en el valle de Bent, ¿no? Que está a 14 kilómetros. Y aquí eh, está muy bien el detalle, como Sicre nos va ayudando y metiéndonos en el Evangelio, que es lo esencial. Habla que de Caná era Natael, ¿no? Cuando en Juan dice, de Nazaret puede salir algo bueno, cuando a Jesús le recriminan que de allí, claro, que no era nada, Nazaret no era nada, así que habla que de allí era Natael. Séforis, que no, bueno, en la página 32 hay un buen mapa de lo que es Galilea, echarle un vistazo, y aquí empieza sí crea, a hablar un poco de las diferentes ciudades, y entre ellas Séforis, que era la capital de Galilea, y Jesús ni la visita, por lo menos yo no tengo conocimiento de ello, ¿no? Que tenía una muy buena situación geográfica, estaba muy bien ubicada para la logística, ¿no? Y habla que recién nacido Jesús se rebeló contra Roma y los habitantes resistieron todo lo posible al ejército de Varo, pero fueron conquistados y fue incendiada la ciudad, ¿no? Eh, Posiblemente, y en algunos vídeos de los que hemos pasado de Sicre, habla que Nazaret era muy chiquitita, que casi no tenía habitantes, que tenía muy poquitos habitantes y que un carpintero ahí hubiese tenido complicado la subsistencia. Así que, mira, aquí me equivoco en lo del trabajo. Posiblemente José y luego ya Jesús ayudaron a la reconstrucción y seguramente que él hacía sus trabajos de carpintería en Séforis más que en Nazaret. Pasamos a la siguiente. Aquí, como decía antes, tenemos la obligación que tenían los judíos de acudir a Jerusalén, ¿no? Y habla que son 4 días de peregrinación, ¿no? Se puede ir por diferentes caminos. Parece ser que el de Samaria es el más rápido, eh, pero era complicado porque entre ellos había una relación muy tensa y posiblemente a lo mejor les negaban hasta la comida, así que posiblemente por ahí ellos no accedieran y no buscasen ese camino a ser el más rápido, ¿no? Aquí cita que por ese camino está Siquén, que fue la primera etapa de Abraham en su marcha a la tierra prometida. En Siquén llegó Jacob sano y salvo después de una larga estancia en Padán, ¿no? Habla que es importante ese enclave. Luego cita alguno más, como Silo, Betel, bastantes localidades, pero posiblemente este camino no era tomado, aunque era mucho más rápido, pero seguramente no era tomado por Jesús. Luego está el camino que se puede hacer por el Valle del Jordán, siguiendo el río. Encontramos Decápolis, ¿vale? Que es una región que se extiende mayoritariamente al otro lado del Jordán, pero que en Cisjordania cuenta con una importante ciudad que es Escípolis. No se cita en los evangelios. Habla que aquí encontramos la región donde siempre San Juan solía bautizar y luego algo peculiar que tiene un gran desnivel, ¿no? Que Jericó, que es ya
justamente antes de llegar a Jerusalén, justamente antes de Betania, encontramos un gran desnivel, creo que era de 1000 metros o algo así, ¿no? Es bastante, bastante potente. Eh, y luego creo que era aquí algo muy, muy singular que habla que estaba por debajo del mar, del nivel del mar, ¿vale? Que era bastante, bastante peculiar eso. Nos trae luego Sicre Jerusalén y nos muestra un plano de cómo podía ser la ciudad y cómo era en ese momento. Era una de las ciudades más bellas, tenía nada menos que posiblemente más de 25.000 habitantes. Sicre nos pasea por la piscina de Bethesda, uno de los pasajes más bonitos y que a mí más me gusta, con el ciego. Habla sobre el Monte de la Calavera, que está justamente a la espalda del templo. De eso habla sobre el palacio, el barrio de los Esenios, que parece ser que ahí fue donde Jesús tomó la última cena, perdón, tomó la última cena, y la piscina de Siloé. Había muchas piscinas que creo que no deben de ser tomadas por piscinas, sino por el lugar donde las ovejas y el ganado bebía. Galilea, que aquí esta es la región donde Jesús estuvo muchísimo eh, más implicado, ¿no? Sobre todo en Galilea y en Cafarnaúm. Está a un día de viaje, como hemos dicho antes, está pegado al lago Tiberíades, ellos viven para el lago, y lo vemos claramente en las escrituras en el Nuevo Testamento, como todo gira en torno al lago. Ellos pescan, cogen la barca. Ese lago tiene una peculiaridad que es muy fácil aprenderse, que es que mide 12 kilómetros de ancho y 21 de largo. Es Capicúa. Ah, bueno, no, era aquí que es donde está, que está bajo el nivel del mar. Es muy bello, y algo que reseña, porque ahí está Osicre, dice que hace bastante calor y calor húmedo, o sea que aquello en verano debía ser bastante complejo caminar y se debía de sudar bastante. Luego se detiene en Magdala y en Genesaret, que son dos de los pueblos que aparecen en el Nuevo Testamento. Cafarnaúm, aquí es muy importante, donde Jesús fue a vivir y él se movía de allí, pero es, digamos, su campamento base. Hablan que tenía una horquilla entre 9.000 y 1.500, no está claro los habitantes que tenía. También estaba muy bien situado porque estaba justo entre, creo que era entre la entrada de... Sí, aquí lo dice, que justamente estaba antes de los territorios del hermano de Herodes Antipas, Filipo, y estaba justamente antes. Y eso hacía que el pago de impuestos y las mercancías se hiciesen en Cafarnaúm. Por eso su lugar era bastante estratégico. Tenía una variada población, eso sí es muy, muy curioso. Pescadores, a ver si lo encuentro y los enumeramos, porque había bastantes tipologías, ¿no? Creo que la escalera, no lo encuentro. Una pena, porque habla eso. Ah, sí. Sí, aquí lo dice. Pescadores, agricultores, comerciantes y artesanos. O sea, eh, la aldea estaba muy, muy arropada en cuanto a tipología de población y de cómo la gente se podía ganar la vida. Eh, Habla aquí, es la imagen que he puesto,
sobre las casas, eh, que las casas, hay alguna excavación y han podido un poco revisar y ver cómo eran en tiempos de Jesús. Dice que no había techo, que las escaleras conducían no conducían a un segundo piso, sino que directamente era un tejado. Ninguna de las habitaciones cubiertas eran muy diminutas, ¿no? Que no medían mucho más de 5,5 metros. Dice que es posible por el tipo de construcción, ¿no? Por la madera y los juncos. Y habla que había mucho desnivel en los suelos de las casas, por la tipología del material empleado. Y luego dice que algo muy común, que la intimidad era desconocida para los habitantes de Cafarnaúm, que había un patio central y había eh, poca intimidad, ¿no? Que uno tenía que estar siempre confrontado con las familias de las otras casas y había mucho paso y mucho tránsito, ¿no? Así que si uno pensaba que iba a encontrar su intimidad, en Cafarnaúm no sucedía. Posiblemente, reflexionando sobre eso, Jesús se iba fuera por eso, porque allí seguramente no encontraba su espacio ni el clima apropiado. Y bueno, aquí termina un poco Sicre. Son muchos datos, muchos datos, que pueden parecernos y nos pueden abrumar o nos pueden aburrir seguramente, pero creo que tratados de una manera, siempre enfocándonos en el Evangelio, hace que lo veamos un poco más, con más riqueza, y nos va a añadir matices que antes no veía. Vale, voy a concluir esta primera parte.